Ujú. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando en la tarde del día de hoy con el ciclo de conferencias del Grupo de Investigación, Identidad y Diferencia del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, el día de hoy tenemos la participación desde Chihuahua del doctor Arturo Rico Bobbio, con una conferencia muy provocadora que, desde el título me parece que llama mucho a la reflexión, que se llama Cuerpo Identitario, Cuerpo Diferente. Este es parte de un ciclo de, esta es parte de un ciclo de conferencias, como les decía, del Grupo de Investigación, Identidad y Diferencia, que tendremos el día de hoy, el próximo 17 de septiembre y el siguiente 22 de octubre. Están todos invitados a que nos sigan en Facebook Live, en la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras, y también en la página de Facebook de el Grupo de Investigación, Identidad y Diferencia. Las próximas conferencias, de antemano los invito a seguirlas. Contaremos con el doctor de la UNAM, Carlos Pereda, con la conferencia Direcciones de la Atención Práctica, y en octubre con el doctor Horacio Ceruti, con una conferencia titulada Características y responsabilidades de la filosofía nuestroamericana actual. Eh, bueno, de antemano quiero agradecer muchísimo a la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, la maestra Ludivina Cantú, y también al coordinador de la licenciatura en Filosofía, el doctor José Luis Cisneros, por facilitarnos este espacio para contar con la presencia del doctor Arturo Rico, que, bueno, pues es un filósofo reconocido a nivel nacional e internacional. Voy a leer una breve semblanza sobre su trayectoria. Él estudió las licenciaturas en Derecho, en Filosofía y en Letras Españolas, así como la maestría en Derecho Social en la Universidad Autónoma de Chihuahua y el doctorado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene publicados varios libros filosóficos, entre ellos Las fronteras del cuerpo, Crítica de la corporeidad, La hora del desierto, Germinario, Teoría corporal del derecho, Tránsito filosófico de la crisis a la esperanza y Muerte y resurrección del cuerpo. También ha publicado capítulos en libros con varios autores, artículos en revistas arbitradas, así como libros y cuadernos de poesía. Recibió el premio Chihuahua en literatura en 1988 en la categoría de ensayo y la medalla al mérito cultural Víctor Hugo Rascón Banda en el 2010. Fue fundador del Instituto de Investigación y Promoción Humanística y Cultural, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y director del Instituto Chihuahuense de la Cultura. Cumplió en el 2018 50 años como maestro en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se desempeña como profesor e investigador con el nombramiento de académico emérito, investigador de tiempo completo, que le otorgó el Honorable Consejo Universitario en el año de 2016, adscrito al posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctor, pues es un honor contar con su presencia. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado participar en este ciclo de conferencias del Grupo de Investigación, Identidad y Diferencia. Nos parece que sus aportes serán muy útiles para nuestros acercamientos al tema de la identidad y la diferencia. Y bueno, usted como especialista y con una larga trayectoria y obra sobre la corporeidad, pues yo creo que es una persona inmejorable para
plantear su visión sobre estos asuntos. No le quito más el tiempo al auditorio ni a usted. Les recuerdo que pueden ir formulando sus preguntas a través de Facebook Live. Al final de la conferencia tendremos un espacio para que el doctor responda a las preguntas que se vayan formulando y para el diálogo que esperemos podamos generar. Así que le dejo el espacio y quedamos a, a la expectativa de las ideas que iremos escuchando. Muchas gracias, maestro. Agradezco públicamente a los organizadores de este evento, al grupo de investigación sobre identidad y diferencia, a la Facultad de Filosofía, al Colegio de Filosofía, a la Universidad de Nuevo León, por la invitación. Ya he tenido oportunidades de estar físicamente, ahora es mi primer participación virtual en estos espacios, en estos recintos universitarios, y finalmente tenemos que vencer los impedimentos de la distancia, la sana distancia que tenemos que cubrir en esta época de contingencia. Adoptamos de común acuerdo el doctor Rolando Picos Bobbio y un servidor entre los temas a abordar como un tema que podría tal vez aportar a la problemática, a los intereses que maneja este grupo de investigación, el título de Cuerpo Identitario, Cuerpo Diferente, que es finalmente el tema que trabajan, el tema de la identidad y la diferencia. Espero que este enfoque que voy a presentarles siembre algunas inquietudes y despierte, por supuesto, muchos interrogantes, porque es lo más importante siempre en una exposición. No es decir la verdad absoluta, sino sembrar preguntas, dudas, interrogantes, alternativas. El tema de la identidad es un viejísimo tema de la filosofía, lo sabemos, todos estamos conscientes de que desde los primeros filósofos muy pronto empezaron, con otros términos quizá, pero a plantear la cuestión de la identidad. Recordemos que en Grecia la filosofía se hermanó muy pronto con las matemáticas y el tema de la identidad matemática, que todos lo conocemos ya en la lógica, bajo la fórmula de A es igual a A, ha sembrado mucha inquietud porque finalmente las matemáticas son un enfoque cuantitativo de la realidad que ha sido útil, que seguirá siendo útil. Algunos se cuestionarán qué tanto es lo que puede aportar el conocimiento del mundo, pero ese es un patrón de la identidad. La identidad de la diferencia. A es igual a A es lo mismo que A, o A es diferente a B. A no es B. Pero enfoque cuantitativo, que además ha sido objeto de muchas reflexiones, porque sabemos que el mismo Heidegger hizo una referencia muy importante que todos los que estudian este tema la recuerdan, cuando menos de pasada, entre el concepto de identidad a la manera griega y lo que sucedió cuando los romanos hicieron la traducción de las categorías que se manejaban en el pensamiento y en el filosofar de la Hélade. El hecho de que la identidad, como se manejaba entonces, Tautón, es un concepto que tiene que ver con la mismidad, hizo a Heidegger decir que en realidad no se trataba de eso que las, bueno, no habla de las matemáticas, pero podemos decirlo así, de eso que un enfoque cuantitativo diría, pues una cosa es igual a sí misma, claro, eso es tautología, eso no nos dice nada nuevo. Pero ¿qué es lo que realmente se maneja en la identidad? Bueno, para Heidegger es realmente el tema de la continuidad o de la pervivencia de la historia, del pasado, porque se sitúa en una posición que trata de superar la antinomia entre los partidarios de la posición parmenidia, que buscan el ser, lo estático, la sustancia, la esencia, a la manera como se manejan este tipo de ontologías, y los que con Heráclito manejan el devenir, piensan en la impermanencia, en la transición, en la transformación de los seres. Esto pues es importante porque la filosofía griega nos dejó muchas oposiciones, muchas dicotomías, entre el ser y el devenir, entre esencia y existencia, y por supuesto entre el mundo matemático y el mundo concreto, o sea, el mundo de la razón y el mundo de la experiencia.
Intentos de conciliar se han hecho siempre, varios. Yo no voy a hacer una revisión histórica de todo lo que se ha dicho, de lo que dijo Kierkegaard, por ejemplo, con el tema de la repetición. Un trabajo muy interesante, por cierto, que ha sido reseñado y hay algún texto circulando por internet. Me voy a ir directamente a lo que para mí es fundamental. Para hablar de identidad y de identitario, tenemos que hacer una pequeña distinción. No es lo mismo identidad como lo que distingue, es lo que más se parece a la esencia de un ser, de una entidad cualquiera, y lo identificador o lo identitario en el sentido de aquellas notas que van siendo como la presentación, la imagen de ese ser, que es cómo se nos manifiesta, cómo se presenta. Y si se trata de un ser humano, cómo se presenta a sí mismo, cómo se ve a sí mismo o cómo se muestra a sí mismo al otro. Hay muchas cosas que podrían circular por estos derroteros, muchas diferencias. Yo me voy a centrar en la que yo he trabajado y voy a proponérselas para ver qué piensan ustedes sobre eso. Como la identidad hacia adentro y la identidad hacia afuera es algo así como nuestra cara visible para nosotros mismos y para los otros, cómo nos interpretamos, nos apreciamos, nos conocemos, cómo nos identifican los demás. Creo que la percepción que deberíamos de cambiar es en torno a cómo el lenguaje transforma nuestra interpretación de temas como estos. El lenguaje es el responsable finalmente de poder hablar de que algo permanece o de que algo cambia. Es mediante las palabras que paralizamos el mundo o lo ponemos en movimiento. Más bien, la realidad está en movimiento, pero el lenguaje o lo refleja o no lo refleja. Si nos vamos por el lenguaje a tratar de captar lo que permanece, si queremos buscar el ser de Parménides y en su escuela, o si queremos tratar de encontrar una regularidad en el devenir como lo quiso Heráclito y sus alumnos, tenemos que manejar un lenguaje diferente. ¿Es un lenguaje que fija o un lenguaje que capta el cambio? Lo estático y lo dinámico, pero son estructuras, son estrategias que el lenguaje permite. A esto yo lo he denominado propiamente la cuestión de las etiquetas lingüísticas que aplicamos al mundo. Cuando nombramos algo, por lo pronto lo fijamos. Decimos, esto es un ser humano, esta es una filosofía, este es un concepto de identidad, concepto de filosofía latinoamericana, concepto de humano y no humano. Las categorías que usamos, las palabras que usamos, se llenan de contenido, o sea, son etiquetas, no son palabras vacías, porque la misma palabra la llenan los filósofos de diferentes maneras. Evolucionan en el uso de los conceptos y de repente tenemos que aprender cómo manejaba la sustancia Aristóteles y cómo la manejaría después Descartes y cómo llega a manejarse por otros filósofos contemporáneos. Entonces, las etiquetas que le ponemos en el lenguaje a los seres, a las cosas, a las personas, son importantísimas para podernos manejar en este mundo, en esta realidad y dar pues, nuestras interpretaciones de los fenómenos o tratar de explicar las causas o tratar de hacer estas diferencias que a veces pueden resultar incómodas, pero a veces son muy útiles. El arte clasificatorio siempre ha sido una de las cosas a las que aspira el lenguaje. Gracias al lenguaje podemos entendernos. Y si no damos nombres que entendemos ambos interlocutores, no podemos comunicarnos, no sabemos de qué hablamos. Si yo utilizo un término filosófico que nadie maneja, si no lo aclaro, mi interlocutor no va a poder saber cómo seguir el diálogo, cómo comunicarse, si no me pide una explicación. Entonces, por eso, precisar los conceptos es fundamental en cualquier disciplina, cualquier investigación. En las ciencias tienden a ser conceptos fijos, tienen una evolución lenta. Hasta que cambian las teorías científicas, se innovan con nuevas categorías para determinar o designar fenómenos, no hay una verdadera transformación de la ciencia. Cambian los paradigmas al son del cambio de los conceptos y de la sintaxis de los conceptos. Bien, para mí el término etiqueta me ayuda a aclarar muchas cosas en el lenguaje. El lenguaje no es pasivo. El lenguaje tiene cargas de significado, pero no son de un solo tipo. A veces los filósofos del lenguaje les falta un poco diferenciar eso.
Hay etiquetas que son puramente denotativas. Si me llaman por mi nombre, Arturo Rico Bobbio, claro, están utilizando una etiqueta lingüística, un concepto, un nombre propio, a la usanza de nuestra cultura, en este caso con los dos apellidos, paterno y materno, pero si además me añaden un calificativo, filósofo, ya empiezan a entrar en otras notas identitarias. Una, las primeras, es denotar, indicar de quién hablamos, de qué cosa, persona, institución estamos tratando. En el otro, estarnos refiriendo a algún contenido posible. ¿Dónde lo ubico? A este señor lo ubico dentro del área de la filosofía nuestroamericana o latinoamericana. Igual pasa con los conceptos como identidad y diferencia. Tenemos varias maneras de asignarles etiquetas distintas. Entonces, cuando alguien está empeñado en encontrar una realidad fija, una realidad sustancial, esencial, que ya hoy por hoy casi todos los filósofos la han abandonado. Digamos, cuando hablan de la identidad ontológicamente, buscando una identidad genérica para el ser humano, porque es donde casi siempre tratamos el tema de la identidad, aunque se puede aplicar en cualquier aspecto de la realidad, es distinto a si estamos nosotros tratando de comprender el movimiento, el cambio, la transformación, la evolución de los seres. Etiquetas, pues, hay, aparte de las denotativas, las descriptivas, las explicativas, las valorativas y las normativas, para hacer un menú rápido de posibles etiquetas que manejemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando manejamos cualquier concepto de ver qué tipo de etiquetas estamos empleando y de dónde las sacamos. Porque, claro, si estamos, pues, claro que lo estamos en el mundo posmoderno, donde se supone que todo esto es un tanto relativo, las subjetividades se crean y se modifican, se reconstruyen, tienen su genealogía, como Foucault lo señalaría, pero si estamos pensando en algo más que hacer una descripción de una arqueología del saber, de cómo se llevó a construir el concepto de identidad y diferencia en Heidegger o en otro autor, si estamos tratando de ver la utilidad de los conceptos, entonces tenemos que afrontarlos desde una perspectiva más seria, epistemológica, crítica, filosófica, tomar partido por alguna postura. Pues bien, ¿la identidad es algo postizo o es algo recuperado? Es algo que obtenemos, lo identitario es algo que ya tiene un ser, o es algo que se le asigna por razones culturales, por razones de una tradición de pensamiento y de conocimiento en algún área. Es muy fácil llegar a conclusiones apresuradas sobre esto, nada más pongo algunos ejemplos para guiarnos. Cuando estoy hablando de la naturaleza, y esto es importante decirlo, porque con los seres humanos somos un poco manga ancha para tratar estas categorías porque queremos marcar la diferencia entre los seres humanos y los seres no humanos. Ahorita cuestionaremos eso. Pero cuando hablamos de la naturaleza, todas las etiquetas que utilizamos en los conceptos, cuando damos el nombre a una especie o a un filum, a una clase, a un género, lo hacemos partiendo de notas, características distintivas de ese ser, de ese grupo, porque ya agrupamos a varios individuos de una serie de similitudes, de características comunes, bajo un nombre. Hicimos una clasificación. Y esa clasificación nos sirve para manejar algunos conocimientos que vamos acumulando en torno a esa especie. Yo quiero conocer las costumbres del mono aullador o quiero tratar de determinar qué distingue a un insecto de otro, que pueden tener una forma muy parecida, pues tengo que ver sus hábitos, sus conductas, sus prácticas de reproducción, su forma de anidar, qué sé yo. Siempre es, en el caso de la naturaleza, es un intenso diálogo investigativo de cosas que nos puedan servir de naturaleza para hacer una clasificación confiable. Podrá ser relativa, a veces es difícil ubicar, por ejemplo, ya que estamos en tiempos de contingencia. ¿Cómo ubicar los virus? Los virus son partículas de ADN, ya tenemos un elemento que nos permite de alguna manera clasificar, una etiqueta que les podemos decir. Es un tipo de criatura, algunos discuten si son vivos o no son vivos, pero esas son etiquetas de interpretación, propiamente dicho, a qué entendemos por vida.
Pero si estamos pensando en términos de qué es lo propio del virus, es que necesita de otro ser viviente que tiene más funciones, que tiene la posibilidad de desarrollo de más funciones, no solamente ADN, para a través de ese ser reproducirse. Todas estas son características que la ciencia persigue, que la ciencia busca, nadie las cuestiona. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con el ser humano? Ahí la cosa cambia, pero cambia por un terrible prejuicio que nuestra cultura occidental ha consolidado a lo largo de siglos. Yo diría, por lo menos desde el pensamiento griego clásico, no desde el pensamiento cosmogónico, sino cuando empieza a predominar el enfoque antropológico o propiamente de antropología filosófica que los filósofos griegos en la época del esplendor de Grecia empiezan a manejar para diferenciar al ser humano de los otros seres. Esto es importante porque resulta que las categorías pueden servir para unir o pueden servir para separar. Clasificar es separar, ¿no? Poner en un grupo por lo pronto y en otro grupo hacer mis anaqueles conceptuales para ubicar a los seres ahí. Pero en ocasiones tienen una intención que yo sospecho la cultura occidental no ha hecho lo suficiente para cuestionarlos. Esos supuestos, esas etiquetas que se han colgado del lenguaje, que hacen del ser humano un ser diferente de todos los otros seres. Primero empezamos con la racionalidad. Los griegos fueron expertos en eso. No que todo filósofo griego fuera racionalista, pero predominó el enfoque de la racionalidad humana. Pero fíjense, el problema de esa etiqueta inmediatamente empezó a dejar fuera a una parte del grupo humano, a las mujeres, a los esclavos, a los metecos. Esa etiqueta tenía intenciones, hoy diríamos, ideológicas, de control y de hegemonía del patriarcado, pero además de un patriarcado dotado del derecho a ser ciudadanos. Otra etiqueta que se le otorgaba no a todos los griegos, sino solamente a los griegos que tenían condición primero de varones y segundo, una especie de singularidad, que eran propietarios, que tenían derecho a la propiedad, podían vivir dedicados a la discusión, al comercio, al diálogo y la polémica en el ágora, a tomar decisiones de la polis, cosa que a la mujer no se le permitía, al extranjero tampoco. Entonces, las categorías sí son armas tremendas. Ahí mucha razón tendrá con el paso del tiempo Foucault cuando llegue a postular no precisamente esa teoría del lenguaje, pero lo básico, las reglas de control de los cuerpos, que cada cultura, cada modelo civilizatorio va planteando y que las va cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, eso están desde el lenguaje, desde el manejo de ciertas palabras, las palabras autorizadas, las palabras legítimas, hoy diríamos las palabras políticamente correctas. Ahí podemos decir. Y bueno, también de repente entran etiquetas que son contra esa especie de visión estática que durante mucho tiempo se presentó en una parte de la filosofía, porque siempre hubo filosofías heraclíteas, filosofías del devenir, filosofías de la evolución, filosofías del cambio, siempre hubo, pero las filosofías del ser tuvieron más dominio durante un tiempo, por lo menos en ese problema entre el ser y el devenir, los que siguieron la línea de Platón, los neoplatónicos, y por un lado ahí entró al cristianismo, asumieron mejor aquellas etiquetas que tenían que ver con un mundo que permanece frente al mundo que cambia, más importante lo que se pudiera conservar. Y eso nos afectó porque decíamos, primero se quiso decir que la racionalidad era lo propiamente humano, cuando eso pasa al pensamiento cristiano primitivo, desde los neoplatónicos, pues ahí queda como un bagaje que van a manejar estos pensadores para seguir considerando al ser humano como un ser distinto a la naturaleza, de alguna manera como un dominador, un controlador, un ejercitador de ciertos derechos naturales sobre el mundo. Y además, bíblicamente, hubo quien se encontró justificación para eso. En fin, las etiquetas se fortalecen con discursos ideológicos. Hay toda una ideología religiosa, no religiosa. No vamos a entrar en detalles, pero aún los mitos tienen una manera de etiquetar
las palabras que se utilizan, las palabras sagradas, las palabras que son las constitutivas del orden de las cosas. En fin, hoy por hoy, después de que pasó la modernidad con su nuevo atributo para lo humano como la libertad, hubo otra nueva palabra que se atribuyó distintivamente al hombre, pero no a todos los hombres. Básicamente, la mayor parte de la historia de la modernidad fue para los varones, sociedad androcrática, sociedad al servicio del varón. Y tardíamente a la mujer, cuando la economía lo hizo necesario. Pero siguió abriéndose un abismo entre el hombre y la naturaleza, se fue creando. Fíjense, los que somos un poco más del siglo XX, que nos tocó una parte de la primera mitad del siglo XX, nos damos cuenta que todavía en nuestras mocedades las fábulas de Esopo se utilizaban en la enseñanza, en la educación moral, en cierta formación de los jóvenes, de los niños primero y los jóvenes. Pero las fábulas eran siempre referencia a animales, a veces a plantas. Había un contacto mayor que sigue conservando la filosofía oriental. En Oriente no son las etiquetas mismas que en Occidente. Allá la naturaleza no está a esa distancia, no se le ha creado un abismo conceptual para poner al hombre a salvaguarda de la naturaleza y podernos sentir independientes de todos los determinismos naturales. Entonces, la cuestión de la identidad entra en fuerte crisis en nuestros tiempos recientes porque la posmodernidad, acuérdense que la posmodernidad es un fenómeno de posguerra propiamente, el resultado de una caída de convicciones, de categorías, de etiquetas de la racionalidad occidental. Ya habían sido bombardeadas por Marx, habían sido bombardeadas por Freud, pero pues efectivamente la experiencia venía a dar la razón a estos autores. El hombre no es un ser tan racional, o más bien no es racional. Tiene una capacidad de racionalidad que la puede o no usar, la puede usar para bien o para mal. Pero la posmodernidad prefiere refugiarse en el terreno de la falta de los fundamentos. No hay soporte para ninguna identidad. La identidad es algo construido, es algo opcional, es algo que cada quien genera, o una época, una cultura, una subjetividad nos va induciendo a tomar. Pero no hay más soporte. Bueno, por lo menos pensando en Bátimo, pensando en Rorty, que finalmente Rorty sobre todo aborda el tema del lenguaje desde otra perspectiva, pero también que el lenguaje determina nuestra ubicación en el mundo, pero aún así se siente que se le está dando un lugar diferente al hombre que al resto del mundo. ¿Por qué a la naturaleza la estudiamos con una búsqueda de sus constantes o sus relativas, hoy la llamaríamos promedialidades para clasificarla? ¿Y por qué al ser humano se le está empezando a quitar ese compromiso? ¿Por qué nosotros no que nos conservamos el compromiso a conocernos? Cuando no, los griegos sí tenían esa idea, conocernos a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, después del positivismo del siglo XIX, del historicismo de fines del siglo XIX, y luego la posmodernidad y la crítica del lenguaje del Círculo de Viena y otras corrientes contemporáneas hermenéuticas equivocistas, como las llamaría Bichot, como que se nos deja ya sin sustento, sin soporte, sin plataforma para acomodar al ser humano y conocerlo en algunas características que podríamos distinguirlo. Y esto va a repercutir fundamentalmente en el tema de la identidad y la diferencia. Ahí es donde yo vengo proponiendo, de la mano con los filósofos que me anticiparon y que sembraron en mí la inquietud por el concepto de cuerpo. Cuerpo. Está presente desde el soma de la filosofía griega y se repite a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental, casi siempre más al servicio o al interés de las versiones filosóficos religiosas, de la percepción del problema del fin de la vida humana y la posibilidad de un más allá, pero siempre gravitando, y hay una historia mítica sobre eso, pero no la voy a comentar porque nos llevaría por otro derrotero, quiero aterrizar el tema de la identidad, siempre llegando al punto de negar que haya una naturaleza humana.
no hay un soporte fundamental para el ser humano. Bien, cuerpo es algo concreto, pero lo hemos etiquetado también, como todas las palabras, le hemos colgado atributos. Cada cultura concibe el cuerpo a su manera. Los antropólogos lo saben bien. Un antropólogo nos puede platicar maravillas sobre cómo entienden el cuerpo, los rarámuri, cómo lo entienden los quechuas, cómo lo entienden otras comunidades indígenas, otros grupos históricamente ubicados en Oriente, en Occidente, sobre todo en términos históricos, porque ha predominado un modelo que es el que se ha impuesto como el modelo de la civilización occidental, modelo impuesto hegemónicamente. Entonces, el concepto de cuerpo tiene muchas lecturas. ¿Cuál es la lectura que propondría, que he venido proponiendo en varias participaciones y en mis libros? El cuerpo como la totalidad de lo que somos. Ahí es una etiqueta abierta, como ven ustedes, no es una etiqueta cerrada. No dice cuerpo nada más incluye lo material, cuerpo no más incluye lo biológico, cuerpo no solamente incluye los procesos físico-químicos, sino cuerpo incluye todo lo que somos. Pero además, esta categoría se aplica a todos los cuerpos. No es solamente al cuerpo que somos los humanos, sino al cuerpo de una especie animal, una especie vegetal, un tipo de minerales, todos son cuerpos. Porque el concepto de cuerpo, lo atractivo que tiene, para, no solamente para mí, sino para filósofos como Merleau-Ponty y otros, es que como que nos lanza una dimensión concreta. Cuerpos como realidades, realidades hasta cierto punto subsistentes. Si algo no tiene cuerpo, no tiene una realidad subsistente, pues es un cuerpo ficticio. Tal vez tendrá cuerpo de novela, cuerpo de poema, pero no tiene cuerpo de realidad concreta. No es algo que pueda estudiar yo, digamos, con cierta autonomía, con cierto intento de objetividad, de descifrar sus códigos propios, lo distintivamente propio. Claro, para manejar el concepto de cuerpo en esta forma que excede la idea material del cuerpo, hay que reconceptualizar el cuerpo, ese cuerpo que somos, como una totalidad de elementos que tienen que ser de alguna manera clasificados. ¿Qué etiquetas utilizaríamos para eso? Me he preguntado mucho por esto. De hecho, los antropólogos y los psicólogos ya habían empezado a manejar, no como etiquetas, pero sí como características humanas, tratando de estudiar la especie humana junto con otras especies animales. Se empezó a hablar de necesidades y también de capacidades corporales. Entonces, somos un conjunto de capacidades y necesidades corporales. Eso es algo que se puede investigar de manera abierta, no es un catálogo cerrado, lo podemos cuestionar, ver si realmente es una necesidad que existe o no, si es una capacidad que tenemos o no, si las capacidades se adquieren o nada más se desarrollan a partir de algo que está in nuce en el momento de la generación, en el momento genético. Entonces, esto nos lleva a hablar del cuerpo que somos como un sistema que tenemos que descifrar. Se han descifrado muchas cosas sobre el cuerpo que es el hombre, pero habría que ponerlo en paralelo con otros cuerpos para poder en un comparativo, y eso lo trataremos mañana en la siguiente conferencia que dictaré, para poder sacar algunas conclusiones de tipo más amplio, filosófico amplio. Pero ahorita, circunscribiéndome al ser humano, yo diría que esta idea de tratar al hombre como cuerpo, el ser humano como cuerpo, implica ubicarlo en sus sexos, en sus intereses, en su formación diferente que puede tener, en su mudabilidad, porque el cuerpo no es algo estático, es algo que se genera en un momento en la concepción, por lo científicamente nos acompañan hasta ahí los científicos, se genera, hay una carga genética que tenemos y esa carga la vamos a desarrollar a lo largo de la vida. Curioso que los filósofos a veces nos olvidamos de ese sedimento natural que deberíamos estar revalorando siempre cuando hacemos filosofía. Ya no venimos desde cero, no somos tabula rasa en el campo ontológico. Aún para un filósofo existencialista del corte de Heidegger, bueno, habría que decir, el hombre no viene sin nada, no somos
jugando nada más con esa imagen, porque no es la intencionalidad del texto de Deleuze y Guattari cuando habla del cuerpo sin órganos. No somos cuerpos sin órganos, no somos cuerpos sin atributos. Pero cuidado con los atributos ideológicos, cuidado con las etiquetas valorativas que son para crear diferencias, para crear jerarquías, para crear superioridades, para justificar la conquista, la colonización. Vamos a categorías que permitan comprender lo que somos y captar la diferencia. Porque, oh sorpresa, una de las primeras cosas que una mirada objetiva del cuerpo que somos los humanos es la inmensa diversidad de características humanas que tenemos. Tenemos un trasfondo común, sí somos clasificables como especie, por supuesto, pero a partir de ahí, olvídense, las diferencias son enormes. Las diferencias pueden ser étnicas, claro, que es un sistema clasificatorio muy peligroso, pero se han hecho, se usó generalmente con fines discriminatorios. Las diferencias son de sexos, también se ha usado con fines discriminatorios, pero es una diferencia real. Las diferencias pueden ser en cuanto a facultades, yo les llamo talentos corporales. Hay cuerpos con mayores talentos para trabajos de cierto tipo, para realizar ciertas cuestiones, con más percepción en el campo de las imágenes, con más percepción hacia la música, en fin, son facultades distintivas de los cuerpos. Y miren, esto es muy importante decirlo. Abandonar el cuerpo como algo que tenemos para sustituirlo como algo que somos, nos obliga a dar un plus y buscar otra forma de tratar. Lo primero que tenemos que reconocer es que no hay cuerpos idénticos. Y eso lo avala la ciencia. El A es igual a A. Está bien, Heidegger habla que es el mismo, A es el mismo A que A, pero no es A, no A. No, cada cuerpo es único. No solamente se nos aplica a nosotros, pero voy a centrarme en el ser humano para tratar el tema de la identidad de la diferencia. Somos seres únicos, no hay repetición. Aún los gemelos idénticos son diferentes. Eso es importante. ¿Y cómo no se le ha privilegiado? Porque a esta cultura no le conviene las etiquetas de la diferencia. No le conviene que cada ser humano enarbole como su bastión, soy diferente, soy único. No hay otro igual a mí. No se me pueden etiquetar y poner los atributos de los demás. Algunos los podré compartir, pero en otros soy distinto. Yo casi siento en eso el reclamo de los hijos frente a los padres. Los hijos siempre llega un momento que le decimos a los padres, o lo pensamos, yo soy distinto a ti, con todo respeto, pero no soy igual a ti. Así somos todos los cuerpos humanos. Los cuerpos que somos, todos somos diferentes. Entonces, razón de Heráclito. Aquí en esta parte hay que darle a él el gane. No hay un cuerpo igual. Pero además, el cuerpo está en cambio permanente a lo largo de la vida. O sea, no hay un solo momento en que el cuerpo sea el mismo. El cuerpo está transformándose, está cambiando, está modificándose. Tiene algo, tiene un sustrato que está desarrollándose. A eso muchas veces lo he llamado semillas corporales. Bueno, en el último libro. Son ciertas características que se van manifestando a lo largo de la edad, dependiendo de los estímulos del ambiente. Porque, oh sorpresa, vivimos en un mundo de cuerpos que interactúa con nosotros. Cuerpos humanos y no humanos. Nos nutrimos de cuerpos, hablamos con cuerpos, intercambiamos cuerpos, en fin, estamos en una danza de los cuerpos. Y venimos acompañados de cuerpos. Por ahí una vez, esa figura la tomó mi buen amigo el doctor Horacio Ceruti para un ensayo muy bonito que escribió sobre mi pensamiento y que dice cuerpos arracimados. Venimos en cuerpos arracimados, o sea, venimos acompañados de otros cuerpos humanos, en ese caso era la aclaración, pero no solamente ese tipo de cuerpos. Venimos acompañados de cuerpos naturales. No es lo mismo nacer en el desierto que en la sierra, que en la playa, y haber crecido en ese ambiente, nutriéndonos de los elementos de un tipo de cuerpos distintos según el ambiente en el que estamos. Entonces, ese despojar de atributos y empezar a buscar el nudo cuerpo humano, masculino, femenino, qué sé yo, es
algo que podríamos tal vez llamarlo una epogé adánica. ¿Por qué no preguntarnos por el cuerpo adánico? Y ahí es donde yo he propuesto las categorías, algunas que les estoy mencionando, que son las valencias corporales, necesidades que nos mueven, capacidades con las que contamos. Las necesidades se pueden satisfacer o no, bien o mal o regular, como sea, y capacidades que son variables y que se pueden ejercitar o dejar de ejercitar o desconocer. Yo puedo crecer en un mundo donde nos tienen vendados, donde no uso la vista, no utilizo esa capacidad, la tengo potencialmente, diríamos, pero no se emplea. Entonces, esto de buscar las necesidades y las capacidades, el catálogo general de necesidades y capacidades, y luego ver en qué se distingue cada uno, porque no las tenemos en la misma proporción y medida. La mujer al varón no tenemos exactamente una correspondencia al 100% de necesidades y capacidades, porque hay capacidades propias de la mujer y hay capacidades del varón, y no es la razón. Son capacidades sobre todo biológicas. Y bueno, hay variedad, porque la diferencia de una mujer a otra es abismal, como de un varón a otro, como de un niño a otro. Todo esto nos orilla a hacer una ontología distinta, una interpretación de los cuerpos distinta, cuerpos en movimiento, cuerpos en cambio, cuerpos contextualizados y claro, con diferencias promediales, porque sí, yo me ubico en un grupo de cuerpos humanos con los que me siento afín, por razones de mi formación, por razones de mi temperamento, por razones de, no sé, una especie de empatía que a veces se desarrolla entre los cuerpos humanos. Y también con ciertos cuerpos no humanos desarrollamos lazos afectivos. La afectividad es tan capacidad y tan importante. No quiero decir que más, en otra oportunidad hablaremos sobre cómo la emoción predomina y priva antes que la razón. Ahorita nada más lo dejo así como una inquietud, pero son capacidades con las que contamos. Y hay necesidades afectivas y hay necesidades intelectivas. Bueno, para llegar a algunos planteamientos concretos y abrirnos a un diálogo, que creo que es lo más positivo en una charla como esta, es decir, la diferencia es primero, lo identitario es parte de un proceso. Parte de la identidad está en la diferencia original, por supuesto, lo que yo ya traigo. Yo puedo adoptar una identidad ficticia, puedo ser como un actor, que me ponga una máscara. Ya ven que ahora Esposito habla mucho de la persona como la máscara. Bueno, yo no creo ese concepto de persona, pero bueno, podemos adoptar una máscara identitaria, la que el sistema económico nos dicta para ser más eficaces, para ser triunfadores, para ser buenos filósofos, para ser buenos padres de familia, para ser buenos maestros. Entonces, podemos adoptar una máscara o podemos desarrollar una identidad. No es lo mismo la identidad prestada o impuesta, y aquí recuerdo la dura, la dolorosa experiencia de todos los pueblos colonizados. Un pueblo colonizado es un pueblo al que se le impone una máscara identitaria. Se le identifica de acuerdo a los patrones que le marcan y que tiene que adoptar el colonizado. Frantz Fanon, en sus maravillosos textos sobre la colonización del mundo, pues básicamente norteafricano, o de las islas, las Antillas francesas, nos está presentando un panorama de cómo es las máscaras blancas, piel negra, como él lo dice en uno de sus textos maravillosos. Entonces, hay la identidad como máscara y hay la identidad como trabajo, como tarea, como fatiga. Yo desarrollo mi identidad a partir de mí mismo, a medida que me conozco, conozco mis puntos fuertes, mis talentos, conozco mis límites, mis carencias, y no trato de fingir lo que no soy. Es un trabajo de autoconocimiento. Sigue siendo el conócete a ti mismo un imperativo importantísimo para la filosofía en su aplicación a la vida, a la práctica. Y bueno, junto con esa evidencia de la singularidad de todos los cuerpos, tiene forzosamente que defenderse la tolerancia, la diversidad. No podemos establecer fórmulas para todos los cuerpos. Ni para todos los varones un modelo de masculinidad, ni para todas las mujeres un modelo de feminidad. Somos seres únicos e irrepetibles, cuerpos únicos en proceso, en una sociedad que dificulta el desarrollo de nuestra corporeidad natural, lo que llamaríamos nuestras raíces o podríamos decir nuestras semillas.
raíces sus semillas, lo mismo daría. Entonces, si bien la analogía nos permite agruparnos, y es lo que nos permite a los que somos de una profesión, de un oficio, de una ocupación, agruparnos, no debe ser una manera de avasallar e impedir la diversidad de formas de ser. Tenemos que aceptar que somos distintos. Y es más, esa es la fortaleza del ser humano. Y les diré que no es solamente el ser humano, eso lo dejo para mañana, pero en el ser humano es claro que lo más enriquecedor para la especie, visto en esa perspectiva macro de los cuerpos humanos que somos, lo más enriquecedor es vivir nuestra diferencia y aportar nuestra diferencia a los demás. ¿Qué hacer con nuestra diferencia corporal? ¿Qué puedo yo, como cuerpo humano único que soy, enfrascado en ese diálogo con el mundo y con mis semejantes? ¿Qué puedo hacer como mi huella en el mundo? ¿Qué es lo que voy a aportar a los demás? Ahí entramos a un tema de la ética que no tampoco pospongo porque no es el momento para dejar nada más la situación de que estamos en un proceso identitario, o sea, la identidad, los antropólogos lo saben antes que los filósofos. Es que no tenemos diálogo con los científicos sociales, nos falta. David Le Breton, un antropólogo muy importante francés, él tiene estudios sobre el cuerpo, la antropología del cuerpo en la modernidad, que es todo un estudio sobre cómo se formó el concepto de cuerpo en la modernidad occidental. Bueno, como esos estudios, los antropólogos han hecho muchos. Y bueno, ese linda con lo filosófico, eso es lo interesante de la obra de Le Breton. Pero el proceso de la formación de una identidad corporal está muy accidentado siempre, sobre todo cuando la sociedad tiene etiquetas que nos quiere imponer. El mercado de la cultura, el mercado político, el mercado de la educación nos colonizan, y colonizarnos es imponernos etiquetas corporales. Así tienes que ser tú, Arturo, así tienes que ser tú, Tirso, así tienes que ser tú, Rolando. Claro, los filósofos tendemos a ser un poco más rebeldes a ese etiquetamiento, a esa imposición de patrones culturales, de conceptos. Pero no cabe duda que la identidad es importante, sino con qué me presento al otro. Si no desarrollo mi propia identidad, si no desarrollo mi ser para el otro y mi ser ante mí mismo, que tiene que ser congruente, si no, vivo una contradicción. No le hemos dado importancia como todos los procesos de la vida y del pensamiento buscan el equilibrio, la homeostasis, el casar bien uno con el otro, porque no están separados, son caras de una sola realidad. Una cara visible, una cara invisible. Merleau-Ponty lo contempló, pero no lo trabajó suficientemente. Aunque dijo que todo es cuerpo, de todas maneras, igual que como lo había dicho Nietzsche, no llega a profundizar en su teoría sobre lo visible y lo invisible. Lo importante es decir, son caras diferentes del mismo cuerpo que somos. Una cara que se ve, una cara que se escucha, una cara que se piensa, una cara que se siente, en fin. Es un campo que no está cerrado. No podemos decir es una filosofía concluida. Mal cuando una filosofía dice, ya terminé mi tarea, esto es todo lo que puedo dar. Más bien es una convocatoria a seguir investigando. Entonces, hacer valer nuestra diferencia como aportación. Eso es fundamental para una filosofía identitaria que busca sostener corporalmente la diferencia, entendiendo que la diferencia es el punto de partida. Si sabemos que todos los cuerpos son únicos, bueno, ¿por qué me niego a reconocer la diferencia del otro? ¿Por qué no apoyo para que el otro desarrolle su diferencia? ¿Por qué no cultivo una identidad en diálogo con el otro que está conmigo o con el que puedo entrar en contacto? Entonces, para pasar ya al diálogo, vaya a tomar preguntas y comentar con ustedes abiertamente lo que estamos planteando. Es fundamental decir que la categoría de cuerpo está abierta, no está cerrada, pero sí necesita términos diferentes. Sustancia no le sirve. Accidente, pues no, porque ¿qué es lo accidental y qué es lo esencial? Por eso esas categorías entraron en crisis en la modernidad y todavía en la época contemporánea. El sustancialismo se va de corrida porque habla de algo que permanece. Aquí estamos pensando en algo que va floreciendo y que a veces no sabemos que va a florecer. Hay edades en que no sabemos lo que va a surgir en nuestra vida.
en todos los órdenes, físico y mental, que son como dos caras diferentes de una sola realidad, del cuerpo que somos. Entonces, categoría integradora, abierta a la investigación y, por supuesto, que a mi juicio contribuye a resolver el problema de la identidad y de la diferencia. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué plantearían ustedes? ¿Qué contrapondrían como propuesta o qué les gustaría que empleáramos? Si le parece, maestro Tirso, pasamos a una fase dinámica. Muy bien, muchas gracias, doctor Arturo Rico. Pues ha dejado sobre la mesa muchos planteamientos que creo que dan para mucha discusión, debate y pues preguntas. Por cierto, les recuerdo a quienes nos están siguiendo en Facebook Live que pueden eh, formular preguntas a través de la página de la Facultad de Filosofía y Letras. También les recuerdo que para los asistentes se pueden entrar a un formulario de asistencia que está sobre la transmisión y ahí se pueden registrar. Si se registran a esta conferencia y a las siguientes 2 conferencias en cada momento que se publiquen, se les enviará por parte de la Facultad de Filosofía y Letras una constancia de asistencia a las conferencias. Entonces, antes de que se termine la conferencia y el evento, pueden abrir el formulario de asistencia para registrarse, si es que quieren recibir su constancia, al terminar el ciclo. Bueno, había una pregunta que formularon durante la conferencia. Lo que ocurre es que no me queda del todo claro a qué momento se refiere. Lo voy a leer tal cual la postearon. Era lo siguiente: ¿qué pasa si la racionalidad conduce a esos efectos negativos? Eh, bueno, no me queda muy claro a cuáles efectos negativos se refería. No sé si usted lo recuerde, doctor, pero si no, le pediría a la persona que hizo la pregunta si pudiera aclararla, pero si usted Tratando tiene de la adivinar el respuesta ya, propósito, porque yo adelante. hablé de la razón como un factor que ha manejado el ser humano en un plan de ponerse por encima de la naturaleza, porque somos seres racionales, decimos. Bueno, yo contestaría que la racionalidad, como muchas otras facultades humanas, son eso, nada más, facultades. No se comprende la facultad. Hay que pensar, por ejemplo, en que Martha Nussbaum le ha dedicado mucho atención al estudio de las capacidades humanas, así como en psicología hay varios psicólogos, entre ellos Abraham Maslow, que le ha dedicado mucha atención a las necesidades. Para mí, necesidad y capacidad son dos factores que van estrechamente unidos, pero que se pueden divorciar, porque la necesidad es un impulso, es algo que nos mueve a obrar. Hay verdaderas necesidades y hay pseudo necesidades que crea la cultura, pero la necesidad es un motor natural de un cuerpo X. Y la capacidad es un recurso con el que cuenta. ¿Cómo se usa? Bueno, yo pienso que lo razonable, lo lógico, lo comprensible es que la capacidad sea un medio para satisfacer la necesidad. Todo cuerpo es un cuerpo en procesos, es un cuerpo deficitario, como diría por ahí un antropólogo. Un cuerpo que requiere de algo para su desarrollo. Estamos en un desarrollo. Entonces, la razón es un medio para eso, pero no es un fin. La racionalidad no puede verse como un fin. Por eso, qué bueno que Frankfurt, la escuela de Frankfurt, nos mostró que se trataba de una racionalidad instrumental a que venía manejando Occidente. Es una racionalidad para sacar provecho, para sacar ventaja, no para resolver las necesidades y carencias que tenemos los seres humanos. Todos los seres humanos, pero aparte ahí están las necesidades de los seres naturales también. Entonces, la racionalidad no conduce a ningún resultado por sí misma, conduce según el uso que se le dé. Y el uso que se le dé debe ser en congruencia con lo que nos mueve. Por ejemplo, para hacer una pequeña crítica muy elemental y muy obvia a nuestra cultura occidental consumista, nosotros no necesitamos la gran cantidad de objetos que nos ofrece
la panoplia del mercado, ¿no? Los objetos, como diría Baudrillard, que están a la disponibilidad de los compradores, de los adquirentes. Esos objetos, unos los necesitamos, otros no los necesitamos. Pero es un proceso profundo de reflexión que nos lleva, por ejemplo, a ver qué objetos que podemos obtener son benéficos, hasta qué punto son benéficos, qué tantos nos perjudican, qué tantos perjudican al otro. Hay una dinámica que deberíamos de trabajar conjuntamente, porque no es solamente yo, individuo, yo, mi libertad me lleva a decidir, yo quiero esto, ¿no? Querer es una cosa, desear es una cosa, necesitar es otra. La dialéctica de la necesidad es, hay algo que me falta, hay un mecanismo que me lleva a la toma de conciencia de que algo me falta, lo puedo interpretar o no bien, y busco el satisfactor que requiero, que generalmente es un satisfactor compartido con otros que son parecidos a mí. No me voy a alimentar como el oso hormiguero, no tengo las mismas necesidades del oso hormiguero, pero tenemos necesidades alimenticias, tenemos necesidades sociales, los humanos más que ninguna otra especie. Sin embargo, hay especies con un alto grado de necesidades sociales. Y hay necesidades personales, que son las de desarrollar nuestra singularidad, nuestra diferencia. Esa necesidad está tan a flor de piel en los animales, que los animales son como son. No tienen que buscar cómo ser auténticos. Me explico. Los podemos distorsionar con una educación de esas de circo para que hagan lo que no son adictos ni buscan hacer, pero no se mueven de esa manera. Nosotros sí tenemos que interpretar, porque nosotros tenemos que usar el lenguaje para interpretar lo que somos y a dónde vamos. No solo qué queremos, sino qué nos conviene como cuerpos. Porque hay muchas cosas que no nos convienen como cuerpos y las queremos. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad basada en el deseo, en el placer, en el disfrute y no en la necesidad. Ahí yo, desde el cuerpo, he hecho varias veces la crítica a la sociedad de consumo y al modelo liberal capitalista, neoliberal capitalista, porque es una sociedad que produce más de lo que se necesita, entonces tiene que enseñarnos a querer lo que, o creer que necesitamos lo que se nos ofrece. Entonces, la racionalidad puede producir efectos negativos cuando se maneja en contrapunto con nuestras necesidades reales y las necesidades de los otros, porque no vamos solos. Si yo pienso en satisfacer mi necesidad, debo pensar que también hay otros que quieren satisfacer, si son del mismo rango, las necesidades, y hay un campo en el cual las necesidades tienen que ser distribuidas con un criterio así como Aristóteles decía. Debe haber una justicia distributiva, porque son necesidades de tipo biológico. Las necesidades sociales son más nobles en ese sentido, pero también pueden estar mal distribuidas. El conocimiento también es monopolizado. Tampoco se reparte equitativamente para todos. No todos tenemos la oportunidad de desarrollar el lenguaje igual. Las necesidades del lenguaje, necesidades afectivas, necesidades de la pareja, necesidades de la información, son necesidades de tipo social. Y necesidades de desarrollo propio, o sea, quiero ser yo mismo, quiero producir, florecer como cuerpo, en lo que me es distintivo, en lo que son mis predisposiciones, mis talentos, los llamo yo, pero los podemos llamar de otras maneras, si la palabra no les gusta. Son términos que podemos llenar de contenido. Yo lo lleno con el contenido de esas predisposiciones, inclinaciones, facilidades mayores que podemos tener unos que otros. Hay quien tiene una gran facilidad para la música, para componer, para escribir poesía. Puede no usarla, pero la tiene. El manejo del lenguaje, no sé, hay una musicalidad del lenguaje que está entre sus talentos. Bueno, úselos. Espero contestar con eso. Sí. Ya formularon las preguntas, doctor. Las voy a leer. Jonathan Estrada pregunta, ¿el enfoque del cuerpo resulta partidario o de acuerdo a las ideas de la posmodernidad? Y dice que es Gracias, un placer Jonathan. escucharlo. Mire, no está muy con la posmodernidad. Tengo por ahí un ensayo en línea, en internet, que pueden buscarlo, que se llama El desgarramiento del cuerpo posmoderno. Véanlo así, sáquenlo. Y ahí yo hago la crítica de lo que ha hecho la posmodernidad con el cuerpo.
No quiero decir que este mundo actual no permitiera otras lecturas, pero la posmodernidad como tal, con su negación de un fundamento natural del hombre, nos está dejando sin asidero en el mundo, sin soportes, sin basamento. Y yo digo, no, sí hay un basamento. Lo que pasa es que ese basamento no es excluyente, es incluyente porque parte de la diversidad como punto de partida. Entonces, la diferencia es primero, la diferenciación por identidad desarrollada es después. Pero la diferencia no la conocemos. El que nace no sabe con qué viene. La vida es como una aventura exploratoria dentro de sí mismos y en diálogo con los demás para saber qué traemos dentro de nosotros mismos como predisposiciones, como posibilidades, como capacidades y sobre todo cuál es el ritmo de nuestras necesidades, porque los ritmos son diferentes. Cuando la gente cercana conmigo discute sobre las horas de sueño que necesitamos los mortales, digo, pues, caray, pues eso es muy particular, más bien tenemos que aprender a ver cuánto sueño y qué calidad de sueño necesitamos. No es, la necesidad no se da de igual manera para todos. Lo veo en mi hijo adolescente, en todos los adolescentes, cómo comen. Los varones, por ejemplo, generalmente comen de una manera mucho más abundante. Hay una necesidad distinta para esa etapa, porque las necesidades además tienen etapas, están periodizadas, van cambiando. Mal que nos aferremos a las necesidades como la sexualidad, las necesidades de nuestra juventud, quererlas igual llevar en nuestra senectud, por decir, ¿no? Un poco así un ejemplo burdo, pero porque van cambiando, porque los ritmos de las necesidades se van modificando, todas. Pero hay unas que se conservan. La necesidad de ser uno mismo es una necesidad que está, yo diría, a flor de piel o a flor de cuerpo en todos, pero no se nos cultiva. Prefieren estandarizarnos. Prefieren por competencias crear una pieza que se pueda acomodar en el tablero o en la empresa X con independencia de su individualidad, de su singularidad. Eso a mí se me hace tristísimo. La educación debería exaltar la diferencia, cultivar la diferencia, como nota identitaria. No la identidad que nos quieran imponer, ¿verdad? Vamos a estar conformados a cubrir roles como que el que se aprende el argumento del papel que le toca representar en una obra de teatro. No se trata de eso. Yo voy a representar mi propia obra. A mí me impresionó un libro que leí allá en mis muy mocedades. Era, por cierto, un autor norteamericano, la biblioteca de mi padre, que se llamaba, creo, si mal no recuerdo, La obra maestra de la vida. Me dejó muy marcado, porque ahí decía, lo más importante que puedes hacer en esta vida es desarrollar tu propia obra, tu propio argumento. Pues caray, cuando lo veo años después, ya desde la perspectiva del cuerpo, que no la tengo desde el principio, la desarrollé en el camino, la obtuve, hubo influencias que me llevaron a eso, dije, pues es cierto, es que cada cuerpo tiene, pues no un argumento terminado, pero sí un protoargumento. Algo así como lo que Chomsky dice con respecto al lenguaje. Noam Chomsky dice que hay un protolenguaje que ya está en la especie, en cada especie de manera diferente. Bueno, hay un protoargumento que tienen nuestros, quieren llamarlo genes. Yo, para no cerrarme nada más a la parte químico-genética, yo diría, está en la corporeidad que somos. No estar trazado, no estar armado, lo tenemos que armar. Y las circunstancias influyen, la educación influye, nuestro autoconocimiento, nuestra disciplina influye, la búsqueda personal, las experiencias vitales, lo que nos pasa positivo y negativo influye. Pero lo importante es que a pesar de, desarrollemos nuestro propio argumento corporal. O dicho de otra manera, construyamos, porque no se tiene desde el principio, nuestra identidad corporal, legítima, auténtica, no postiza ni ilusoria, no de actores consumados, que somos como quieren que seamos. No sé. Hay otra pregunta de Pedro Jalí que formula un cuestionamiento que me parece
Interesante. Dice, partiendo de esta visión heraclitia, ¿la identidad es en su origen imaginaria? Pregunta. Hay una carga visible e invisible de expectativas íntimas, familiares, sociales, económicas, culturales. ¿Qué respondería, doctor? ¿La identidad es en su origen imaginaria, podríamos decir? Es una buenísima pregunta. Yo me la he formulado muchas veces. Yo creo que hay un ingrediente biológico de la identidad, hay un ingrediente social de la identidad, que es donde entran las circunstancias, con quién vivimos, cómo aprendemos el lenguaje, quiénes son nuestras personas cercanas, nuestros antagonistas, en fin, del mundo humano en el que interactuamos. Y hay una nota fundamental que es la necesidad de desarrollar un proyecto propio, que es personal, y que nadie me puede decir, o nadie debería querérmelo dictar. Si no tomamos todas esas dimensiones, o me quedo en mi, digamos, fragmento de identidad biológica, yo pues, soy una persona predispuesta a ser así por mi físico, qué sé yo, tengo estos impulsos, pero no conozco las otras necesidades o las niego. Las necesidades son algo que debemos aprender a detectar, esas no son creadas, son descubiertas. Claro, el elemento social es muy importante. Marx decía, el ser humano es el único ser que para alimentarse habla con el otro. O sea, aprendemos a comer con el otro. Sí, porque no vamos solos. Entonces, en ese diálogo con el otro, una parte de nuestra identidad es un producto histórico, producto de nuestra época. Yo no puedo ser de otro tiempo. Soy del siglo XX, XXI, en el tiempo que me tocó vivir, con las experiencias que me tocó vivir. Soy de la generación que nos tocó el 68. Soy de muchas circunstancias que son parte de mi condición. Pero es importante la resistencia a la colonización del otro. O sea, no voy a hacer lo que quieran que sea. Voy a hacer lo que considero, cada vez que me conozco más a mí mismo, que puedo hacer mejor como mi aportación al mundo de los demás. Porque el terreno de la persona es el mundo de la aportación, como Levinas lo planteó. Es lo que de mí queda para el otro, aporto al otro, en la amistad, en la paternidad o maternidad, en la fraternidad, en el proceso del magisterio, en la convivencia. ¿Qué es lo que de mí doy al otro? No voy a ser un espejo repetidor de su imagen. Cierto que así empecé. Las primeras imágenes de mí me las dieron mis mayores. En mi libro Las fronteras del cuerpo hablo de la historia de Quetzalcóatl y cómo a través del espejo del otro es que aprende a ver su rostro. El rostro nuestro, o sea, nuestra propia identidad original, la empiezan a descifrar los otros, con más errores que aciertos. Tú sirves para esto. Yo recibí la aportación de que iba a ser abogado. Fue una imagen que en el núcleo familiar me lanzaron, fue el espejo familiar, con la mejor intención, porque no siempre son malas intenciones. Me dijo, tú eres muy alegador. Entonces la interpretación de la gente es, tienes que ser abogado. Y sí, fui abogado, pero no era lo más mío. Podía serlo, pero me decepcionaba que si era la manera de buscar la justicia, no era la vía adecuada. Era una herramienta, pero no era lo más mío. La poesía me persiguió desde la infancia. He escrito poesía toda la vida. Y sí, lo sigo haciendo, pero no es lo que yo más puedo aportar al otro. Hay otros poetas que pueden hacerlo mejor que yo, por lo menos en mi autoconciencia, mi autoconsideración. Entonces, ¿qué rescato de mí? La capacidad de combinar ideas. No creo que el filósofo sea un creador aislado, original, en el sentido que por su sola habilidad y sabiduría crea las categorías. Somos una especie de cofabricantes de las ideas que recibimos y transformamos en nuestra capacidad de reflexión y de razonamiento y de incorporación de nueva información que vamos trayendo en el camino. Mis primeras ideas sobre el cuerpo me vinieron de una dimensión Foucaultiana y la idea del cuerpo alienado, a la manera como Foucault lo maneja,
una ponencia que me tocó escuchar. Luego leí a Merleau-Ponty, que habla del cuerpo como lo ontológico, pero era un fenomenólogo él. Él estaba hablando del cuerpo desde la perspectiva de la fenomenología de la visión husserliana, de la cual fue un experto él. Y luego recuperé a Nietzsche y su idea del cuerpo con todo lo que somos, donde él dijo la conciencia es cuerpo. Ah, caray, pues sí, todo eso embonaba. Y hay muchas otras cosas que fueron embonando. Entonces, no se trata de antagonizar, sino de contribuir. ¿Qué es lo que yo siento que puedo contribuir mejor en mi deuda con el otro, con los demás? Bueno, cierto manejo de ideas. Y para mí la categoría cuerpo es una idea muy poderosa que puede insertarse en muchos discursos. Pero no solamente como el cuerpo interpretado en cada cultura. Eso para mí es antropología de las culturas. Historia de la idea del cuerpo en varias culturas. Hay libros maravillosos sobre eso. Oiga, doctor, y en este planteamiento que hace de primero la diferencia, luego construimos la identidad, pero en la construcción de la identidad, esa misma identidad es impuesta desde fuera. ¿No sería demasiado desechar la idea de identidad a priori eh, para porque podríamos hablar de eso mismo desde el punto de vista de la enajenación o de la alienación, ¿no? Es decir, cuando mi identidad no es acorde con lo que yo soy, ahí estamos hablando de alguien que está fuera de sí, podríamos decir, ¿no? Alienado, enajenado. ¿No entrarían en contradicción estas categorías de lo alienado y la identidad, etcétera? No creo. Si lo manejamos bien, no creo. Si partimos de las necesidades, de las valencias corporales, que son las necesidades naturales que todos traemos, las semillas corporales que todos traemos de una manera distinta, en un ritmo, en una proporción distinta, y nos abocamos a conocerlas, tenemos un soporte para una propia identidad. Si no, mucho riesgo hay de que nos impongan una identidad postiza, alienada. ¿Por qué? Porque sí hay un sustrato natural, pero en el sustrato natural hay necesidades sociales, o sea, soy el otro, no soy yo solo. La visión individualista del hombre nos ha hecho mucho daño al occidente. Hay pueblos, claro, también hay visiones totalitaristas que desdibujan la singularidad y por supuesto la diferencia. Es otra manera de masificar los miembros del clan tal, de la categoría tal. No, no, hay que reconocer la diferencia que está en la singularidad de cada cuerpo. Y eso, por supuesto, si no hay un proceso, ¿cómo diríamos? Una especie de minería de autoconocimiento, de autognosis, si no busco, profundizo en mí mismo para saber qué es lo que yo traigo, cuáles son mis atributos, digamos, fundamentales, con qué talentos nací, con qué semillas nací. A mí me encanta observar a los niños de diferentes etnias y a cierta edad los veo tan iguales y me pongo a reflexionar, bueno, estos niños todavía no los ha moldeado la cultura, no los ha moldeado su grupo, con sus pautas, sus patrones socioculturales. Y tienen reacciones muy parecidas. Juegan, brincan, ríen. Llega un momento que empieza a desprenderse de eso y entra en otra dimensión. ¿Qué tanto de eso es inducido? ¿Qué tanto es que ciertas semillas corporales se van manifestando a lo largo del crecimiento? Porque todos lo hemos vivido. No son mis pulsiones las mismas ahora que las que tuve a los 14 años o las que tuve a los 25 o a los 35. No siempre tuve una vocación hacia la paternidad ni hacia el magisterio. Me gustaba jugar, a enseñar, pero las condiciones de la vida me llevaron a un momento en que tuve que decidir, abogado o maestro. Y me quedé en el maestro, porque era el que me permitía escribir, me permitía indagar, me llevaba más de cerca al conocimiento del ser humano, que afortunadamente las condiciones de la vida me dieron la oportunidad de que un maestro muy visionario, que había sido maestro en la preparatoria nuestra, constituyó con otros maestros una escuela de filosofía, letras y periodismo. Y ahí fui a parar. Está estudiando Derecho, había terminado el tercer año. Entró Filosofía, terminó Derecho, terminó Filosofía, pues seguiré con letras españolas, pero
ahí en filosofía me doy cuenta que mi inquietud de siempre, que ya la tenía, ya en el seno familiar ya se había manifestado, pero no me he dado cuenta, era natural en mí, no era algo postizo. Porque La incluso, vocación. si mi padre era médico, hago una anécdota, pero total es válido en esto. Mi padre era médico y él quería verme abogado, porque tenía un hermano abogado muy brillante, con el que yo me formé como abogado. Y cuando vio que me interesaba mucho la filosofía, porque él también era lector de filosofía, de hecho, pues tomé los libros que él tenía en su casa de filosofía científica. Entonces, cuando me ve que me interesa la filosofía, que estudio filosofía, dice, no, está bien, pero mira, derecho, dedícate al derecho. Y la filosofía tómalo como una afición extra. Pues nada, no hice eso. Tomé la filosofía como lo principal. Pero esas opciones son producto de un proceso de autognosis, de un ensimismamiento. Lo que Ortega Set decía es legítimo. Si no nos autoexaminamos, no solo porque nos digan las gentes, es que tú eres así, o sea aquí a mí me puede decir que soy un Charles Atlas, pero no me lo va a creer. Bueno, es un personaje que no es de la época de ustedes. Fue un Schwarzenegger, digamos. Identidad construida. Sí, identidad construida. Yo no puedo hacer eso. Podría fingirlo. Y si yo soy de esos que creen que la reconstrucción corporal me puedo hacer aparentar como que tengo muchos músculos y me creo estrías y todo para mostrarme fuerte, pues si soy suficientemente autocrítico voy a decir, no es algo que nace de mi propia corporeidad, es un postizo, es algo que me estoy construyendo a fuerzas. ¿Por qué? Es interesante saber por qué, no puedo pontificar para todos los casos. Pero no sería justo eso lo que cuestionaría, por ejemplo, Deleuze, ayer que platicábamos, me decía, yo creo más en los planteamientos de Deleuze. Eso que nos guía, digamos, desde nuestro nacimiento, desde nuestro origen, que con el paso del tiempo, autoexaminándonos, podemos decir, esto soy yo, ¿no? ¿No es eso la esencia de la que se hablaba en la filosofía tradicional clásica? Y Una que derivación, una evidentemente derivación, se relaciona con la identidad. claro, claro, se podría decir que es algo así como la esencia individual, o más bien propiamente dicho, la sustancia individual, a la manera eh, aristotélica, ¿no? Es lo propiamente distintivo de cada uno, no la general, no la sustancia genérica a lo humano, sino la Ujú. sustancia de cada ser. Podría ser, La pero que de todas formas, fíjese, es muy importante entender que eso no puede ser dados por sí solo. O sea, si yo crezco, si pudiéramos crecer en absoluto aislamiento, no se podrían desarrollar tantas semillas corporales, porque necesitamos del otro. Entonces el otro es parte fundamental de mi crecimiento y es alguien que me va a aportar algo de mí, me va a enseñar cosas de mí mismo o me va a mostrar opciones que a lo mejor digo, esto va conmigo, ¿cómo no lo había pensado yo antes? mm, Te lo tomo, o a lo mejor no se lo pregunto, pero digo, esto me gusta, esto quiero ser. Entonces, aprendemos del otro, pero exageradamente, de los maestros, de los compañeros, de los libros, de los autores, hasta los personajes del cine. Lo malo es que ahí el aprendizaje es muy inductivo, ¿no? Querer tomarlos como modelos. Y ahí entramos en una sociedad que nos estereotipa, nos mete en molde, nos trata de hormar así fuertemente para que seamos a escala una especie de reproducción, un modelito que es el modelito del hombre eficiente, el hombre triunfador, la mujer triunfadora, la mujer eficiente del mundo de hoy. a Este mundo propósito, es contrario a la corporeidad que somos. Es un mundo que quiere ver al cuerpo como algo que tenemos y que consecuentemente podemos negociar con el cuerpo que tenemos. Yo en eso difiero. a propósito de eso, hay otra pregunta de una colega socióloga, Rebeca Moreno, que pregunta, si los cuerpos son únicos, ¿qué pasa con los condicionamientos sociales sobre los mismos? Un poco lo que planteaba en este momento, no sé si quisiera ahondar un poco sobre ello. También, no, bueno, adelante, por favor. No está bien, continúe porque creo que iba a Ah, completar esa pregunta.
No, Bien, esa es la pregunta, luego viene otra pregunta del doctor Rolando Picos y ok, otra más del ya maestro me Felipe extrañaba López. no verlo incluso aquí en pantalla, Rolando. Bueno, yo digo esto, la sociedad es el espejo, primero. Insisto en esa imagen que para mí es más que una metáfora. El otro nos da el primer cuerpo, la primera imagen autocorporal. Eso los psicólogos lo confirman. El otro, la imagen que me refleja el otro de mí mismo, va a ser una primera introducción a mí. Es como una enseñanza. A veces está muy equivocada esa enseñanza, muy distorsionada, porque casi siempre los mayores tienden a proyectar sus propias frustraciones en la educación de los hijos. Pero bueno, así vamos aprendiendo. Y luego me toca vivir ciertas circunstancias, me toca vivir huelgas estudiantiles, me toca vivir buenos y malos maestros, me toca vivir con experiencias fallidas o exitosas en el campo afectivo, emocional, me toca vivir muchas cosas. El otro va a formar parte de mi memoria, de mi historia, de mi biografía. Mi biografía es parte de mi identidad. Tengo una parte que heredé y una parte que adquirí. Es lo que en genética llama genotipo y fenotipo. Pero, problema, si lo adquirido va en contradicción con lo heredado, con lo que ya traigo. Por ejemplo, si voy a negar mis facultades por temor al que dirán, me encanta el canto de cierto tipo, tengo una voz aguda, no quiero cantar porque me van a acusar de que soy de otras costumbres en esta sociedad que es tan discriminacionista. Me abstengo de cantar, cuando que mi inclinación es a cantar y tengo una voz increíble como soprano. Hay quienes rompen con eso y lo hacen. Finalmente, cada quien debe seguir sus inclinaciones naturales, pero no vamos a dejar de ser rasurados, recibiremos empellones, pulimientos, aportaciones buenas y malas de los demás, porque nos movemos en un mundo compartido, no vamos solos, no somos cuerpos solos, ni crecemos solos, siempre crecemos en compañía, buenas o malas. De ahí la importancia que nos juntemos, de ahí que construyamos nuestras propias categorías clasificatorias para decir, con estos me puedo encontrar bien, estos me hacen más daño que bien, pero se requiere mucha autocrítica para saber hacer eso. Es decir, estos los saludo, los trato a cierta respetable distancia, porque no son lo que yo necesito para mi crecimiento. La educación debería ser dirigida desde los primeros años en ese sentido. Cada quien busque las personas con las que se identifica, con las que se... Ahí la importancia de la identificación, pero la identificación no para que sea yo igual al otro, sino para fortalecer, para darme seguridad, para desarrollar la autoestima de lo que yo ya de por sí siento que tengo. Gracias. Voy a ahora leer la de Rolando Picos. Podríamos decir, dice el maestro Rolando, que la modernidad pretendió, entre otros fines, una homogenización de los cuerpos que, por un lado, ni logró, es decir, fragmentó los cuerpos como intento de dominio. Sin embargo, sería muy discutible que la posmodernidad sea el intento de liberar y potencializar la diversidad de los cuerpos. Según entiendo, el cuerpo, en su concepción, es una unidad, una totalidad dinámica, lo que nos lleva a preguntar cuáles son los principios que desde lo educativo nos puede llevar a esta liberación de las potencialidades de los cuerpos que somos, del cuerpo que somos. Muy bien, Rolando. Toda una serie de preguntas en batería. Primero, ciertamente la modernidad, como Grecia impuso su prototipo de corporeidad masculina, porque fue la que predominó en el mundo moderno. Era un mundo para hombres, democrático, y para nobles, para aristocracia. Y luego, con un intento de la burguesía de construir su propio modelo. Primero, imagen y semejanza de la aristocracia, que era vista como envidiable, como deseable, pero finalmente fue la imposición de un prototipo donde la razón fue lo más importante. La racionalidad era valorada en alto y luego la libertad, porque la libertad fue la categoría que empezó a sobresalir en el humanismo renacentista y en toda la modernidad fue
el prototipo para construir un modelo político. Pues no, todavía. ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Estamos escuchándonos? ¿Sí hay sonido? Sí, sí lo escucho. Ah, Se correcto. cortó un Entonces, poco. la modernidad, en realidad, a través del modelo liberal, impuso su paradigma de lo que debería ser el hombre, el ser humano, y el cuerpo lo empezó a utilizar como un perchero de jerarquía. La ropa indicaba la jerarquía, indicaba, eso lo trabaja Le Breton extraordinariamente, permitía establecer la diferencia entre unos y otros. Igual entre las mujeres, de cierta condición social o de una condición que se consideraba baja. Todo eso fue clasificatorio, fue discriminatorio, fue hegemónico. Desgraciadamente, ese estilo de cultura, aunque prometía un mundo diferente a nombre del modelo capitalista en auge que fue creciendo con cada vez que la burguesía le daba un golpe y vencía un reducto de la aristocracia, de todas maneras la burguesía, su importancia iba más centrada en el mercado que otra cosa. En la promesa del progreso, de la liberación de las enfermedades, de la felicidad general, pronto se transformó en una promesa del placer, una promesa de los placeres. La modernidad fue desembocando en una filosofía de los placeres. Cuando esa filosofía de los placeres, más bien diría yo, ideología de los placeres, se impone, esa es la posmodernidad. La posmodernidad es la ruptura de todos los ligamentos, no quiere aceptar ninguna atadura ni natural. Por eso la posmodernidad no es una solución, no como ha sido planteada por los filósofos posmodernos que conocemos más, porque en ese afán de acabar con un modelo que sí tenía muchos defectos, muchísimos errores de la modernidad, entra en otro tan peligroso como el otro, porque nos pone a merced del mercado. Si no tenemos una condición humana, si como dice Foucault, la condición humana es un producto totalmente histórico, subjetivo, entonces, pues bueno, el mercado se apropia de eso. No era la intención de Foucault, pero le faltó tiempo a Foucault para poder llegar a desarrollar una teoría en su biopolítica más claramente de cuestionamiento de los excesos del mundo posmoderno, porque él apenas estaba poniendo las bases del modelo posmoderno, como Lyotard y los que siguieron. Entonces, la posmodernidad no nos resuelve el problema porque niega el ingrediente de la corporeidad humana, lo hace totalmente instrumental. Si antes la razón se convirtió en una razón instrumental, como lo denunció la Escuela de Frankfurt, aquí el cuerpo se convirtió en un cuerpo instrumental, a merced de un modelo económico, consumista, productivista. Entonces, no resuelve, la posmodernidad nos entrega así, inermes. Y lo peor del caso, nos ponen todavía más lejos de la naturaleza. Son los únicos, qué curioso, la única especie que no tiene naturaleza, que no tiene condición propia. Decir que el ser humano es un proceso no quiere decir que no lo sean todas las especies. Mañana hablaré un poco sobre eso. Pero ahorita por lo pronto anticipo esta tesis. Todos los cuerpos en este mundo de cuerpos están en proceso de desarrollo. Sobre todo los procesos de los seres vivos. Y el ser humano tiene una vulnerabilidad mayor porque somos resultado de una interpretación. Nos guiamos por interpretaciones, no por instintos, no por impulsos naturales. Tenemos las necesidades, pero las traducimos en palabras, las traducimos en conceptos, en etiquetas, en teorías, en ideologías. Y ahí es donde nos volvemos más vulnerables. Porque ojalá y esas interpretaciones que diéramos de los cuerpos que somos fueran producto de un diálogo, ¿no? Son producto de una imposición de intereses. O sea, se despacha la sociedad de consumo con la ingenuidad de los consumidores que apuestan a que van a ser felices con lo que le ofrece el mercado. Cuando lee uno Lipovetsky, ve que empieza a hacer una crítica del modelo actual, se encuentra uno de repente con dice, ah, bueno, pero somos más libres. ¿Cómo que somos más libres? Sí, porque podemos escoger entre más objetos, más bienes. Ah, entonces la libertad es lo más sagrado del ser humano. ¿Quién dijo?
La libertad es una capacidad acotadísima, pero además es una capacidad que se puede usar en un sentido o en otro. Tengo la libertad para cortarme el cuello o hacerme el seppuku, o tengo la libertad para buscar mi camino de realización y para preocuparme por los demás, para luchar por la justicia social o para ser un explotador del otro. Entonces, la libertad es una facultad nada más, no garantiza nada. La liberación es otra cosa. Liberación es de los mecanismos de enajenación, de la colonización, del heteropatriarcado, de todo lo que son los sistemas de control de los cuerpos humanos, para liberar la creatividad que subyace en cada cuerpo que somos. Me sorprende que los gemelos idénticos, que podríamos decir que son una especie de clones, no son iguales. Cada quien busca su propia autoidentificación, busca su marca identitaria. Aunque se parezcan y aunque tengan cosas en común, siempre serán distintos. Porque es una inclinación natural humana. O sea, sí hay un sustrato natural, por supuesto que lo hay, pero no es un sustrato así codificable con tanto por ciento de racionalidad, tanto por ciento de emotividad, tanto por ciento de eroticidad, tanto por ciento de necesidad nutricional, tanto por ciento de necesidad onírica o de descanso. Esos porcentajes no se dan porque varían de un ser humano a otro. No sé si contesté, Rolando, pero por ahí va la cosa. Creo que la pregunta era muy compleja y a lo mejor se me quedaron algunas cosas en el tintero parlante. ¿Alguna otra cuestión? O pues cuestionamientos también, pues es que lo más interesante es ver qué tanto funcionan las ideas, para ver si nos sirven o no nos sirven. Si no nos sirven, bueno, las escuchamos y carpetazo, nota. Sí, hay otra pregunta, disculpen, se me quedó en mute el micrófono, de otro colega del grupo de investigación, el maestro Félix López, que formula el siguiente comentario: partiendo del reconocimiento de la diferencia como constitución de la identidad y de que todos los cuerpos son diferentes, y procurando no caer en esencialismos, entonces, ¿cómo explicar lo común en las identidades humanas? ¿Son solo efectos de una socialización sostenida, resultados de una culturalización intencionada, o podrían pensarse, un poco más allá de lo biológico, en la posibilidad de De contenidos una culturalización intencionada, o podrían pensarse un poco más allá de lo biológico? eh, de contenidos identitarios comunes, colectivos, que aún nos permiten adscribirnos, por ejemplo, a la identidad humana en general o a una identidad masculina? ¿Sí me escuchó, doctor? Sí, perfectamente bien, y la leí también. No, Okey. sí, es que, miren, el darwinismo del siglo XIX nos quiso mostrar una visión muy reduccionista del cuerpo que somos. Y a partir de esa relectura de Darwin y de una biología reduccionista, en que el cuerpo es pura vida, biología, con genes, pero que marcan pautas de tipo biológico, no hemos reconocido lo que los psicólogos ya hace mucho tiempo que rompieron con eso. No solamente somos movidos por necesidades biológicas, caray, ahí somos movidos por necesidades sociales y por necesidades personales y por necesidades espirituales. A eso lo llamo valencias. Las valencias son todos los impulsos naturales con los que ya venimos a la vida. Postulo que existen, que con un poco de estudio e investigación en cada caso particular podemos llegar a acercarnos a conocerlas. Quizá toda la vida vamos a estar tratando de conocernos a nosotros mismos. No es un trabajo para un día, es para toda la vida. Pero esas necesidades biológicas, sociales, personales y espirituales, las espirituales son las que yo llamo de integración con el universo, con algo más alto, mayor, sea divino o no, todo eso está ya en la condición humana ab inicio, desde el momento de la génesis están. Se van desplegando, desarrollando, y como las tenemos que interpretar para seguirlas, a diferencia de los animales, llegado el momento en que una necesidad se manifiesta, una semilla corporal se manifiesta, empiezan a comer, a
aparean, o qué sé yo, incluso algunos van a morir, como los elefantes, que buscan su cementerio colectivo. Bueno, esas son necesidades que los mueven, y hay necesidades sociales también ahí. Las nuestras, el ser humano tiene una virtud y una debilidad, podríamos decir virtud y debilidad, que es que tenemos todo que manejarlo a través del lenguaje. O sea, tenemos que darle la vuelta, interpretarlo. Si nuestras interpretaciones son adecuadas, pues nos va bien, pero si nuestras interpretaciones son fallidas, mala cosa, porque vamos a querer ser lo que no se nos da. Y ese querer ser lo que no se nos da, vamos a sufrir toda la vida. Por carencias, por insatisfacción. Es que la necesidad busca la satisfacción. Y vidas insatisfechas las hay a montones en el mundo contemporáneo postmoderno. Las había antes, las sigue habiendo. Porque esta sociedad no busca satisfacer todas las necesidades humanas. Sí, mucho, algunas necesidades, y siempre de acuerdo a una jerarquía. Tú tienes más, puedes satisfacer más. Entonces, las necesidades son los patrones naturales, las capacidades son las características distintivas de cada uno. No tenemos el mismo ritmo ni la misma proporción de las capacidades, pero la capacidad sola no se dirige a ningún lado, es una herramienta que puede usarse de una forma o de otra. Yo la voz la puedo utilizar para el canto, la puedo utilizar para la enseñanza, la puedo utilizar para el regaño, la puedo utilizar para la insidia, la puedo utilizar para la política, para qué sé yo. Pero es una herramienta, es una capacidad. El conocimiento igual, es una capacidad que se implementa con el conocimiento acumulado por la especie. Lo que obtengo, lo que trato de seleccionar, debo desarrollar un sentido crítico personal para seleccionar aquello que me sirve y que se me hace confiable de lo que no lo es. ¿Cuántas veces las ideas equivocadas nos llevan por caminos equivocados? Entonces, conocernos a nosotros mismos sigue siendo el imperativo ético de una filosofía del cuerpo. Conocer el cuerpo que somos, no el cuerpo que nos quieren imponer como modelo, no el estereotipo corporal de la belleza femenina, masculina, de la inteligencia, de la sexualidad que se nos quiere imponer por nuestro sistema social. Entonces, no es la sociedad la que va a dictar, sino nuestra propia condición natural, pero que se va a ir desplegando a lo largo de la vida. No nacemos con todas esas capacidades perceptibles ante nosotros mismos. Hay cosas que de muy temprana edad nos damos cuenta que traemos, otras las vamos descubriendo en el camino. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y puntos débiles? Pero sí hay un sustrato, el sustrato natural es el cuerpo. Pero el cuerpo es una realidad multivalente. Claro que las necesidades y capacidades, o sea, las valencias, las necesidades y capacidades del cuerpo que somos los humanos son promedialmente semejantes entre todos los humanos. No son las mismas valencias del cuerpo de una cigarra o de un antropoide, un primate de cualquier clase, de cualquier género, ni son los de un canino. Tenemos parecidos en nuestras valencias corporales, pero no son las mismas. Y no son las mismas de un ser humano a otro, pero son del mismo género. O sea, tenemos promedialmente las mismas necesidades. Yo creo que todo ser humano, a grosso modo, porque habría que especificar la forma de cada uno. Tenemos necesidades alimenticias, de descanso, o sea, las biológicas que son de subsistencia. Tenemos necesidades de comunicación que son muy complejas, pues, la comunicación es afectiva, es intelectual, necesito a alguien con quien dialogar, que me escuche, que afiance mi propia autoestima, que me muestre mi cara, que no esté yo de acuerdo con ella. Tenemos necesidades de realización, o sea, buscar mi forma propia de realizarme en la vida, mi proyecto, mi obra propia, personal, creativa. Tenemos necesidades de integración en algo mayor, porque el ser humano no es un cuerpo hecho para vivir como cuerpo aislado. Aunque algunos quieran irse ermitaños, la verdad es que los cuerpos estamos hechos para vivir en grupos de cuerpos, sociedades, agrupaciones, gremios, confraternidades, cofradías, siempre y cuando sean, claro, medios que nos ayuden a nuestro crecimiento, porque si no nos ayudan, si son uniformizadores, tenemos que seguir pautas que nos hacen idénticos.
nos ponen el mismo traje, nos disfrazan igual, nos enseñan las mismas prácticas. Pues no hay una defensa de la diferencia de la que venimos, es un ocultamiento de la diferencia, que eso está viviendo el siglo XX, ocultamiento de la diferencia con la justificación de la libertad. Pero como es una libertad sin raíces, no es más que libertad para echarnos en manos de las leyes del mercado, de las sugerencias colectivas. Bueno, ¿qué colectivas? De los grupos que controlan las grandes empresas del interés comercial. Ahorita que, doctor, esta contraposición entre identidad y diferencia, es decir, vista desde el punto de vista político, podríamos decir, ético también, donde no se permite las diferencias, aunque eso también ahora en la posmodernidad es muy relativo, porque ahora pareciera que ese es el discurso dominante, el de la diferencia, y luego viene la reacción desde las identidades y ahí pareciera una dialéctica. Pero el punto es que se mira la diferencia y la identidad como contradictorias, ¿no? Cuando quizás lo que deberíamos de ver es que son como los 2 lados de una misma moneda, quizás, ¿no? Porque Claro. pero podríamos preguntarnos, como seres humanos, ¿cómo sería, o como individuo, como singularidad que soy, si nada más me concibo como una absoluta diferencia, pues quedaría igualmente en un desamparo absoluto, ¿no? ¿Con quién me acerco, no? Ni con mi hijo, ni con mi esposa, ni con tal o cual, ni con mis amigos, porque lo que me hace estar con ellos o con ellas es encontrar cierta identificación, podríamos decir, ¿no? Ahora, el asunto es que esa identificación no debe de anular la diferencia que existe en estos núcleos como en núcleos más amplios, ¿no? Con los que inclusive no te identificas en nada, ¿verdad? Sí, sí, correcto, es muy cierto. El error está en oponer identidad y diferencia. Por eso señalé, para una filosofía del cuerpo, lo diferente es el punto de partida. Pero todo cuerpo busca su identidad. O sea, lo identificatorio es una necesidad del crecimiento. Todos tenemos que identificarnos. Ahora, los grupos son un medio transitorio para lograr una cierta identidad colectiva, para poder identificarnos como parte de ese grupo y fortalecernos en una defensa de algo que consideramos que está siendo dañado. Ahora se está en esa especie de embriaguez de la libertad, de la diferencia. Se está olvidando que diferentes somos todos, no solamente los grupos que se autodeclaran diferentes y que se consideran hostigados por el grupo dominante. Diferentes somos todos. Y dentro de esos grupos diferentes, cada quien es único. Entonces, vale digo, hay grupos de referencia donde se puede uno entender bien, pero no usarlo para una dialéctica de la oposición, de la contraposición al otro. Lo que tenemos es que aprender a vivir el mundo de cuerpos diferentes, porque todos somos cuerpos diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apuntalar la diferencia de una manera sana. ¿Qué quiere decir apuntalar la diferencia de una manera sana? Tratar de buscar mi singularidad en este mundo diverso. ¿Y qué es lo que yo puedo aportar? No contra qué me puedo oponer. Ese es un mecanismo defensivo, pero no va a ser la defensa alegando que no hay ningún límite, los límites están internos, están en uno mismo. Negar nuestros límites y decir, bueno, yo puedo hacer lo que me dé la gana, puedo ser una jirafa si decido registrarme como jirafa, y hay países donde están las gentes luchando porque se les registre, se les renueve su registro de nacimiento ahora con una jirafa, porque de repente me identifiqué que soy una jirafa. No se trata de decisión de soy, se trata de reconocimiento de lo que soy realmente yo. Y hay mucha tendencia a negar lo que soy, lo que yo tengo, lo que yo traigo. Por eso que estamos en un mundo lleno de estereotipos y de miradas transversales que son selectivas y discriminatorias. Desgraciadamente, sí es el mundo así, pero eso no se nos ha acabado, eso viene de muy atrás.
Lo que se ha hecho es pública esa contradicción y ese uso de los estereotipos como medios de control, pero no dejan de serlo. Porque ahora, si ustedes quieren, los estereotipos de la sociedad de consumo son de los exitosos y de los no exitosos, de los que logran un cierto estatus económico, de los que tienen un cierto tipo de bienes, compran carros de cierta marca, tienen casas de cierto estilo. Entonces, se están creando otro tipo de estereotipos de posesión. Y desgraciadamente a lo primero que le están aplicando categorías de posesión es al cuerpo. Y ese es un craso error por una filosofía del cuerpo. No podemos considerar que una parte de nosotros es dueña de la otra. Yo soy dueño de mi cuerpo. No hay cuerpo que podamos poseer. Somos nuestro cuerpo. Somos el cuerpo que somos. Punto. Y esa es la concepción liberal de John Locke, ¿no? Soy propietario de mi cuerpo, ¿no? Y por eso nadie tiene el derecho de quitármelo, despojarme de él, pero porque lo concibe como propiedad, ¿no? Como propiedad. Ese es el error de la visión burguesa que se empezó a imponer durante la modernidad. A todos se le aplicaron categorías de propiedad hasta el cuerpo. Es una tontería. ¿Quién es el propietario del cuerpo? Y hoy todavía la gente dice, yo soy dueño de mi cuerpo y hago con él lo que me da la gana. ¿Quién es el dueño? ¿Quién está ahí de dueño? ¿Quién es el inquilino del cuerpo? No hay inquilino. El cuerpo somos la totalidad de lo que somos. ¿Nos gusta o no nos gusta? Bueno, ese es otro cantar. Ese es un problema de identidad o de falta de identidad. No me identifico con cómo soy. Mucha gente, bueno, todos pasamos por eso en una época de inseguridad en la adolescencia, ¿no? Oh, yo quisiera tener un cuerpo más fornido como mi amigo tal. Son problemas identitarios y de autoafirmación, pero con el tiempo tenemos que aprender a reconocer que somos el cuerpo que somos y aceptarlo como somos. Lo que no nos gusta y que podemos modificar, bueno, por ejemplo, si en alguna forma me siento muy poco dotado para ciertas cosas que querría hacer, bueno, me ejercito en eso, ¿no? Me entreno hasta donde pueda, no voy a hacer tampoco actos heroicos, no nací para ser un fornudo gimnasta que me pueda mover en la cuerda floja y realizar una serie de actos acrobáticos. A otros se les daría, a mí no. Pero reconocerlo con honestidad. Me voy a meter en un terreno muy espinoso, pero lo voy a soltar. A ver. Si mi cuerpo es de hombre o de mujer, debo aceptar que ese es el cuerpo que yo soy. ¿Qué haga con eso? Es una decisión mía. Pero para mí es muy importante que aprendamos a reconocer que ese esta época del posthumanismo nos está engatusando, por decirlo en términos populares. Sí. Se perdió la conexión del doctor Arturo Ya, Rico Bobbio. Ya regresó, doctor. me eché un viajecito Se después trabó. del exabrupto de lo que dije. Yo creo que alguien por ahí se sintió afectado. Fue la censura del internet, entonces. No, mire, lo que pasa es tan sencillo como esto. Yo creo que debemos aprender a aceptar el cuerpo que somos y en lo que podamos modificarlo está bien, es una decisión de cada uno, pero empezar por aceptar lo que somos, porque tiene muchas implicaciones. La ciencia las dice, en todas las especies se da porque la especie humana no. El, el posthumanismo y la embriaguez de la tecnología de la época, tecnología postmoderna, nos está prometiendo algo que no va a realizar, darnos los cuerpos que queramos tener. Mejor hacer con nuestro cuerpo, tal y como lo somos, lo que queramos y podamos hacer con él. O sea, la parte operativa del cuerpo, porque definitivamente una parte del cuerpo es visible, otra no es visible. Y el cuerpo es todo, es lo visible y lo invisible. El cuerpo es, claro, el físico que cambia, bueno, pues más rápido que nada para cambiar. En unos años ya no lo reconocemos. Sí. Y la parte afectiva, intelectual, emociones, todo, que están ahí. Exacto. Y también Y bueno, permitirnos, es un problema, podemos tener
permitirnos También permitirnos, el ya sentimiento no de lo que eso, somos, ¿no? ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctor? ya no lo escuché. A ver, ¿me escucha ahora? Sí, Ah, le decía que, permitirnos como sociedad, a cada individuo, asumir lo que es a partir de lo que siente que es, ¿no? Porque ese es otro gran conflicto, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, en los casos, que inclusive en el derecho se han tratado de una manera muy interesante. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy, interesante sobre el los estados de intersexualidad, ¿no? De las personas claro. transgénero. Y hay una serie de tipificaciones, de ramificaciones, o clasificaciones que ha hecho la medicina, descubriendo que nuestra visión nada más exterior de la persona, pues no corresponde con el cuerpo como totalidad, que es lo que usted propone, ¿no? Sí, hay factores internos, claro que no se perciben en la figura humana, que pueden estar provocándonos un conflicto entre cómo me veo y cómo me siento. Eso es algo muy complejo que tenemos que trabajarlo más, con mucho respeto, porque finalmente cada uno es responsable del cuerpo que es. Cada uno tiene que tomar la decisión de qué hacer con eso que es su cuerpo. Bueno, con eso que es el cuerpo que es, porque si es su cuerpo ya le estamos dando una expresión de posesión. Pero hay que indagar mucho más. Yo siento que, desgraciadamente, todos los tabúes, cartabones, estereotipos de la cultura contemporánea han creado un divorcio entre lo que somos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Yo nunca fui un varón que se identificara con el prototipo del macho. En una sociedad donde se estimaba al valiente que daba de golpes y de catorrazos a sus compañeros cuando lo molestaban, yo no era de esos. Y como yo, mucha gente no quedaba en el estereotipo del hombre rudo, porque no hay un estereotipo válido. Los estereotipos son siempre estructuras de control o formas para discriminar. A los estereotipos hay que abandonarlos y hay que buscar el conocimiento en serio, con honestidad, de cuál es el cuerpo que somos, cara externa, cara interna, en una complejísima red, porque es un sistema donde se cruzan elementos de tipo biológico, químico, biológico, afectivo, hormonal, intelectual. Cómo desarrollo la visión de mí mismo a través de los otros, pero siempre a partir de lo que ya traigo en mí. Ahí sería lo fundamental, aprender a conocernos adecuadamente a nosotros mismos. Y claro, el otro no puede acompañarme más que hasta cierto lugar, como cuando va uno con un amigo y dice, mira, hasta aquí llegamos, aquí déjame, yo sigo solo. Ese es el auténtico respeto. La decisión del otro debe ser respetada profundamente, aunque podamos estar en desacuerdo, pero eso en todos los terrenos. Claro, siempre y cuando no haya agresión a otro cuerpo, a otro ser humano, o a recursos de la naturaleza, que eso ya habrá que platicarlo mañana. Bueno, doctor, pues ya nos acercamos a las 8. Pues me parecería que podríamos concluir con estos últimos comentarios que ha hecho. Le agradezco muchísimo su participación, pues responder a todas las preguntas. Ha sido un diálogo, creo, que supera con creces pues las expectativas pues me da mucho gusto que nos haya acompañado al grupo de investigación Identidad y Diferencia. Tenemos mucho que aprender y mucho que compartir y dialogar. Sí, gracias. Yo les agradezco mucho al grupo que formaron ustedes, Tirso, Rolando, todos los miembros de este grupo de investigación, por la oportunidad de compartir una inquietud que yo ya había expresado en un trabajo previo que le comenté
una ponencia que titulé El cuerpo, casa de la identidad y la diferencia. Ahora me dieron la oportunidad de ponerlo en forma más compacta, añadir algunas categorías y ponerlas a prueba, porque toda presentación de una tesis es sujeción a un cuestionamiento, a una opinión de otros que nos pueden hacer modificar algunos puntos de vista. Ya me han hecho varios cuestionamientos sobre eso del cuerpo como totalidad y los recibo de muy buena gana. Me interesan porque soy un convencido que la filosofía del futuro pasará por el cuerpo o no pasará. Buena frase. Bien, Bueno, pues entonces les gracias agradezco. a la audiencia que haya podido. Gracias, doctor. Gracias a todos los que nos acompañaron. Los invitamos el día de mañana a otro evento que tendremos esta vez en la Casa Universitaria del Libro. También el doctor Arturo Rico nos acompañará con una conferencia que se titula La democracia de los cuerpos. Y pues solamente pues agradecer de nuevo a la maestra Ludivina Cantú, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, al maestro José Luis Cisneros Arellano, coordinador del Colegio de Filosofía, a Stephanie por acompañarnos en la producción y pues terminamos con este evento. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.